Nuestra asociación se caracteriza por nuestro lema que dice prevenir es nuestra meta. Ya sabemos que la prevención es la medicina más barata. Claro. Entonces, ¿qué hacemos como asociación? Número uno, capacitación a los cardiólogos a través de congresos y reuniones, que es nuestro primer objetivo. Pero ahora iniciamos también a capacitar a médicos, más que capacitar, a llevarles la nueva información a los médicos de primer contacto, porque sabrá que el médico de primer contacto maneja aproximadamente entre el 70 y el 80 de los padecimientos más frecuentes que tenemos como causantes de infarto, que son la diabetes justamente, la presión alta, el colesterol, el tabaco, la obesidad. Entonces, para la ANCAM es muy importante tener todo este grupo de médicos actualizados. ¿Qué más hacemos la ANCAM? Hacemos nuestras reuniones regionales. Y ahora en estas reuniones regionales, además de llevar temas de actualización, estamos haciendo 3 programas que son muy importantes. Uno, con los niños, les llevamos cuerdas y le pusimos al programa Salta por tu corazón. Entonces, el llevar cuerdas es muy interesante porque así no tienes el pretexto de que no tienes canchas de básquetbol, no tienes canchas de fútbol. Entonces, se les regalan las cuerdas a los niños, se les enseña a saltar y eso es muy interesante. Además, se dan pláticas al público y se dan pláticas pequeñas y se dejan espacios abiertos para que ellos hagan sus preguntas. Y lo otro es que obviamente utilizamos todos estos medios, Facebook, etcétera, todo eso, para dar conferencias. Ha sido muy exitoso eso, déjeme decirle, se junta se tiene mucha audiencia en esas reuniones. Entonces, eso es lo que hace la ANCAM por la salud de los mexicanos. ¿Cuáles son las redes sociales, doctor, que ustedes tienen disponibles para que la gente las pueda conocer? Todas las que se usan, las Facebook, Instagram, YouTube, en fin, todas, entonces así es muy fácil que entren las personas. Muy bien. Y lo otro, muy interesante con esa pregunta, Liliana, es que tenemos nuestra página central que se llama ancam.org.mx y entonces ahí tenemos temas de interés para el público, no solo para los médicos, y ahí están todas las redes sociales, entonces, y los eventos que vamos a tener. Entonces, todo eso hace la ANCAM. Digo, no es lo único, faltan muchas cosas más. Más o menos, ¿cuántos médicos a lo largo y ancho del territorio nacional conforman la ANCAM, doctor? Somos la sociedad más grande, Liliana. Somos 2,100 médicos en toda la República. ¿Qué pasa con este término que es recientemente acuñado por ustedes los expertos y pareciera que es un preámbulo a comprar este boleto para la diabetes, pero ahora ya se le llama, cuando todavía no es diabetes, prediabetes, y hay mucho por hacer para evitar que el paciente prospere a la diabetes? ¿Qué hay en esta relación, doctor? Mire, Liliana, esa es una excelente pregunta. Lo que vivimos todos los días en este consultorio y en todos los consultorios es que si algún diagnóstico se resiste el paciente, es al de diabetes o de prediabetes. Y más difícil todavía al de prediabetes. Uno le puede decir al paciente, ¿sabes qué? Tienes cáncer, tienes tuberculosis, tuviste un infarto, y el paciente no discute. Incluso con el colesterol o la hipertensión no discuten. Pero no le digas al paciente que tiene prediabetes porque se va a defender por todos lados. Esto es increíble. Entonces, hay un estigma, como bien dice usted, hay un estigma hacia la diabetes que desafortunadamente impide que el paciente reciba tratamiento oportuno. Y ciertamente hoy estamos muy preocupados por la prediabetes, porque si nosotros convencemos al paciente que cambie estilos de vida, y fíjese qué fácil, sin medicamentos por lo pronto, solo con cambios de estilos de vida, puede evitar usted que un paciente con prediabetes se convierta en diabético. ¿Por qué un paciente que tiene diabetes
va a tener como consecuencia de un mal cuidado de esta enfermedad, una enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa ahí con el corazón, con las arterias? ¿De qué forma impacta esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad muy triste por varias razones y le voy a decir cuál es la primera. La primera es que afecta a las arterias. Y ahorita le voy a platicar otras cosas desde el punto de vista estadístico. Entonces, la diabetes es una enfermedad que de nosotros los cardiólogos le decimos que es una enfermedad vascular, porque justamente el foco donde afecta más la diabetes son en las arterias de todo el organismo. Me explico. En el cerebro o en las carótidas van haciendo que se cierren. En el corazón producen infarto. En los ojos, y este es un mensaje muy importante, en los ojos van disminuyendo la capacidad visual y entonces esta es una frase que usted habrá escuchado o escuchará muy frecuente. Me pusieron insulina y me quedé ciego. Es un terrible error y desafortunadamente está muy generalizado este concepto. Y no es así, te quedaste ciego porque no te cuidaste las arterias del ojo, de la parte profunda del ojo, que es la retina. Luego, ¿qué otras cosas suceden? Al afectar la misma circulación, del muslo hacia los pies y los dedos de los pies, las arterias se van adelgazando, esto es anatómicamente normal. Entonces, evidentemente, en las arterias más lejanas, que son las de los dedos de los pies y del pie, se van ocluyendo, se van tapando. Entonces es muy triste porque cambia de coloración la piel, empiezan a los dolores y después hay que amputar. Y desafortunadamente se va amputando el abono, porque primero que el dedito gordo del pie se puso mal, luego que amputa todo el pie, luego que amputa desde la rodilla. Entonces, así es como afecta al sistema vascular o cardiovascular la diabetes. Los mecanismos, bueno, no es necesario que entremos en detalle en ellos, cuáles son los mecanismos, pero por eso nosotros, los cardiólogos, decimos que es una enfermedad vascular. ¿Y cuáles son estas afecciones más comunes que se relacionan justamente con quien padece de diabetes? El infarto, por supuesto. El infarto, la angina de pecho, la insuficiencia renal. Entonces, esas son las complicaciones más frecuentes que se presentan en el paciente con diabetes. Con muchos son las más frecuentes, pero no las únicas. Y permítame, doctor, hacer un poco de insistencia en esta parte. ¿Por qué la diabetes daña el músculo, daña las arterias, daña la velocidad con la que se transporta la sangre? Mecánicamente, ¿qué hace la diabetes que vulnera tanto al órgano, al corazón? Bueno, favorece un descontrol en la parte interna de las arterias. La parte interna de las arterias es la que está en contacto con la sangre. Entonces, la combinación de colesterol con otras sustancias como son, de diabetes, perdón, con el colesterol y otras sustancias, van haciendo que se forme una placa que se llama, una placa de grasa que se llama aterosclerosis. Entonces, esa placa va disminuyendo el tamaño de la luz del vaso. Entonces, esa es la razón. O sea, los mecanismos es que actúa sobre la pared que está en contacto con la sangre. Entonces, esos son los mecanismos por los que daña la diabetes. Y hace cambios estructurales en el epitelio, es decir, altera la composición de esas células. Por supuesto, por supuesto. Y lo más triste es que esto es irreversible. Esto podemos frenarlo. Pero déjeme decirle otra cosa. Para cuando se hace el diagnóstico de diabetes, el paciente ya tenía como 8 o 10 años atrás sufriendo cambios en las arterias, O sea, cuando hacemos el diagnóstico de la diabetes ya establecido, ya el paciente tenía tiempo sufriendo. Entonces, indoloro, asintomático.
Entonces, imagínese usted que ya venía con 6, 8 años de retraso y luego tardas otros 6 o 8 años en convencerlo de que ocupa medicamento. Bueno, pues esto es una verdadera tragedia. A diferencia del infarto al corazón, en donde el paciente pudiera ser hipertenso y solamente, o el paciente podría ser alguien que vive con diabetes y solamente, o pudiera tener la conjunción de todo y tener síndrome metabólico y no algo más, ¿el infarto se va a comportar diferente en la presentación o siempre es lo mismo, doctor? No, déjeme decirle algo. Usted mencionó un punto muy importante. Mire, es muy raro que un paciente solo con hipertensión se infarte. Sí sucede. Un paciente solo con diabetes se infarte, sí sucede. Pero usted acaba de mencionar una palabra que es síndrome metabólico y es lo más común que nosotros vemos en medicina. O sea, el síndrome metabólico es la combinación de tener presión alta, el azúcar ligeramente elevada en niveles de prediabetes. Fíjese qué importante, el paciente no tiene que ser diabético. Entonces, en niveles de prediabetes, ya es criterio para el síndrome metabólico. El colesterol bueno bajo, que es el llamado el colesterol HDL, los triglicéridos elevados y la cintura abdominal por arriba de lo normal. La cintura abdominal en nuestro país tiene una correlación con la enfermedad cardiovascular increíble. Las mujeres deben de tener 80 centímetros de cintura abdominal y los hombres podemos tener hasta 90 centímetros. Entonces, esta combinación es una combinación letal. Es la combinación de presión alta, de más que diabetes, de prediabetes, de niveles bajos del colesterol bueno, colesterol protector, de niveles elevados de triglicéridos y obesidad abdominal. La cintura en nuestras mujeres mexicanas debe medir 80 centímetros y en los hombres 90 centímetros. Entonces, lo más común que nosotros veamos en la práctica clínica es la combinación de 1, 2 o 3 de estos factores y aproximadamente el 30% de los pacientes tienen la combinación de los cinco factores, es el llamado síndrome metabólico. Los síntomas o la presentación del infarto, sin importar la proveniencia de o qué lo originó, siempre va a ser lo mismo, es decir, el dolor epigástrico pudiera ser, o el dolor del brazo, esta sudoración, ¿esos son los síntomas típicos? ¿O hay un detonante que pudiera tener siempre como este foco rojo el paciente que vive con estas enfermedades para que, llegado el momento, accione de inmediato? Mire, particularmente en el caso que nos ocupa, el paciente ya con diabetes, ellos se altera la sensibilidad de los nervios, no los nervios que estoy nervioso, sino los que llevan la sensibilidad a todo el cuerpo. Entonces, la misma diabetes altera esa sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un paciente con diabetes mellitus y con infarto puede no sentir dolor y lo único que siente es falta de aire. Entonces, por eso recomendamos al paciente diabético, si empiezas a sentir falta de aire, aún en ausencia de dolor, vete al hospital porque puede que estés sufriendo un infarto o el miocardio. Ese es el caso particular de los diabéticos, sobre todo los diabéticos que ya tienen muchos años de padecer la enfermedad. En quien no tiene diabetes, los síntomas habituales son los que usted acaba de mencionar: la opresión en el pecho, el dolor que se va a la mandíbula, al brazo izquierdo, falta de aire, náuseas o vómitos. Y tocó usted un tema muy importante que es lo que nos dificulta más el diagnóstico temprano del infarto. Y es el hecho, lo que mencionó usted de epigastrio, empieza el paciente a sentir náuseas, ganas de vomitar, y dice, ahorita se me pasa, y se pasa el paciente 4 o 6 horas con un infarto, de tal suerte que cuando llegan al hospital, ya se pasaron muchas horas para atenderlo. Soy maestro de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Okay. Y a mis alumnos les enseño lo siguiente: más vale una osteocondritis en la cama que un infarto caminando. La osteocondritis es la inflamación de la costilla con el esternón y duele mucho.
Y esa es una de las causas que más viene el paciente a buscar ayuda. Entonces, cuando llega un paciente a la sala de urgencias con dolor de pecho, les digo, déjenlo ahí hasta que le hagan todos los exámenes y se queden ustedes satisfechos de que no hay nada. Entonces, por eso les digo, que fue lo que le pasó a su papá, ¿no? A lo mejor le dijeron, tienes agruras, tienes gastritis y vámonos a la casa. Ese no es la rutina. Con un paciente con factores de riesgo, como los que hemos hablado ahorita, prediabetes, diabetes, colesterol, cuando llegan a la sala de urgencia con molestias en el pecho, debemos de ser mal pensados, y dejar al paciente en observación un mínimo de 24 horas, por lo menos 12 horas, idealmente 24 horas, que ya tomaste un electrocardiograma, que ya hiciste las enzimas que nosotros le llamamos, donde nos dicen que son marcadores de daño, sí o no. Entonces, fíjese, le voy a platicar cuánto le cuesta estos descuidos al país, rápidamente. Sí. En nuestro país, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, y usted las puede consultar, las más recientes son las del 22, porque las del 23 van todavía medias. En nuestro país mueren 177,000 personas por año. Esto quiere decir que mueren 484 personas por día. Mueren 20 mexicanos de un infarto por hora en todo el país. Entonces, en este reto que tenemos platicando usted y yo, ya murieron 10 personas por un infarto. Entonces, ahí pondera usted. ¿Y por qué sucede esto? Por dos razones. Primero, por la desatención del propio paciente. Claro. Un problema muy grave que tenemos es lo que le llamamos nosotros adherencia y permanencia o persistencia, que escribimos un medicamento y el paciente a los 6, 8 meses al año dice, no tengo nada, y dejan los medicamentos. Que si tu papá, mamá o ambos tienen diabetes, cuídate el doble, porque si no, de que vas a tener problemas de prediabetes y después diabetes, ahora sí como le dijo el doctor, se le escribió con tinta de mi sangre, eso no hay duda, eso no hay duda de que va a suceder. Oiga, doctor, ¿y ustedes de qué instrumentos echan mano? No sé si ahora de la inteligencia artificial o de qué instrumentos de los que ustedes tienen echan mano para poder diagnosticar o también prever la evolución del paciente. Si ustedes pudieran visualizar a 10, no sé, la primera década, cómo va a evolucionar dependiendo del comportamiento y, como usted bien lo decía hace rato, ¿no? De la adherencia al tratamiento y de que de verdad cumplan al pie de la letra la receta médica, que incluye pues un buen estilo de vida, ejercicio, el agua, el dormir y por supuesto los medicamentos. Claro, nada más difícil que eso, pero ese es el camino, o sea, el educar al paciente, la educación al paciente es fundamental. Por eso uno como médico en forma aislada es muy poco lo que puedes hacer. Tú tienes que tener todo un equipo donde tengas a tu nutrióloga. Hoy tenemos ya entrenadores en diabetes mellitus. O sea, esto tiene que ser todo un equipo. Acuérdese que nada más difícil que bajar de peso, y nada más difícil que convencer a un paciente de que se ponga a hacer ejercicio y de que deje de fumar. Esas tres aspectos son muy difíciles de lograr. Doctor, entonces, sí. Usted menciona el tema del cigarrillo. ¿Eso también vulnera o es un factor agregado a los que ya se han mencionado? No, es un factor agregado. De hecho, el cigarrillo es el principal factor modificable para un infarto. Un solo cigarrillo te deja 12 horas de problemas en lo que platicaba ahorita usted como endotelio, un solo cigarrillo al día. Entonces, el cigarro todo el mundo lo asocia con problemas respiratorios, pero no es así. Daña terriblemente el endotelio. Entonces, si le suma todo esto que el paciente fuma, entonces ahora sí estamos
verdaderamente en problemas. Entonces, le llamamos nosotros a un paciente prediabético cuando sus cifras de azúcar están entre 100 y 125 miligramos. Ya arriba de 126 es diabetes, entonces con eso hacemos la diferencia. Estos estudios deben de ser en ayuno, por lo menos ayuno de 10 horas. Entonces, para la diabetes esto es lo que hacemos. Para los demás padecimientos, bueno, exámenes de sangre, no todas las grasas, la presión, medir cintura, todo eso es muy, muy sencillo. Entonces, con estos elementos es con lo que hacemos el diagnóstico de la prediabetes o la diabetes. Y ya una vez establecido cualquiera de las dos cosas, tenemos que trabajarlas. La gente tiene que entender que la prediabetes no es una condición benigna. Le pongo un ejemplo. Llega un paciente y trae 116 o 118 de glucosa. Doctor, ¿verdad que esto no es diabetes? Le digo, no es diabetes, pero es prediabetes. Bueno, pero todavía no soy diabético. O sea, al paciente lo que no le importa es que no le digas que es diabético, pero la prediabetes la menosprecian, o sea, no la aceptan por más que uno les diga que es una condición muy delicada por otras razones, no solo porque va a evolucionar a diabetes, sino otras razones de fondo que no quiero entrar en ello porque ya son mecanismos fisiopatológicos que no es para este momento. Te lo voy a platicar con medicina milenaria de hace 4000 años. Fíjese, ¿qué se decía los orientales desde entonces? Si no puedes prevenir, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Entonces, ¿por qué? Porque lo importante de la medicina más barata, le decía, es la prevención. Pero si tú encuentras a un paciente con prediabetes, estás en un excelente momento de evitar que desarrolle complicaciones y entonces lo conviertes en un paciente que te va a llegar a la edad promedio de mortalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Y no solo el promedio de vida, sino que hoy en día lo que nos interesa es, así como dice su programa, nos interesa años de vida saludable, que el paciente diabético no los va a tener. Usted imagínese un paciente diabético que ya tuvo un infarto, un paciente diabético que ya perdió la vista, un paciente diabético que ya está en hemodiálisis, o que ya le amputaron una pierna. Entonces, por eso queda excelente el eslogan de su programa, porque lo que nos interesa es tener años de vida saludable. Si tengo 60 o 70 años de vida, pero que sean saludables, no con estas condiciones que te cambian radicalmente tu estilo de vida, a ti y a la familia. Exacto. Entonces, por eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Hacer propagandas, hacer campañas, que todos estos mensajes lleguen al público y programas como el suyo, personas tan interesadas en esto, es fundamental. Necesitamos más comunicadores sociales. Nadie llega a más público que ustedes. O sea, yo por más que quiera hacer campañas, ¿a cuánta gente puedo llegar? Entonces, usted imagínese el número de oyentes que tiene. Pues no. Se tienen que hacer promociones con ustedes, con los médicos. Y hoy en día hay laboratorios que están haciendo programas muy interesantes. Hay un programa de un laboratorio que se llama Sácale Tarjeta Roja a la diabetes. Entonces, este programa es muy importante porque lo están difundiendo en toda la República y de granito en granito que cada quien podamos poner, podremos aspirar a tener un mejor control de estos pacientes. O sea, entre más lleguen los mensajes, tendremos un país más sano. La motivación, y usted lo sabe como periodista, la motivación es lo más importante para lograr hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, si no hacemos cambios en el estilo de vida, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hace usted en su programa? Motivar a la gente. Por si no se había dado cuenta, yo le digo, su trabajo es de motivación, por eso bien dice usted, es muy difícil, ¿no? Entonces dice la gente, no, lo voy a cambiar de canal porque me están regañando. No te estoy regañando, te
te estoy aconsejando, te estoy sugiriendo, y particularmente como médicos, ¿qué le decimos? ¿Qué le digo yo a mis pacientes? Quiero verte toda la vida aquí en el consultorio y no en la terapia intensiva con un infarto. Claro. Entonces esos son los mensajes, ¿no? que tenemos que dar. Doctor, rápidamente, no sé si tenga algunos datos que me regale. ¿Se conoce en el país cuánta gente vive con prediabetes? Sí, bueno, son cifras aproximadas, Sí. pero se calcula entre 19 y 20 millones son prediabéticos en este país, ¿eh? Y pudiera ser que me esté quedando corto con las cifras, pudiera ser.